noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos bendice de poder traer con el mensaje de la palabra de Dios en este día maravilloso. Hoy vamos a aprender acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que vamos a relacionar hoy sobre lo que es el carácter dentro de lo que es el matrimonio, y vamos a hablar acerca del carácter de cada uno de nosotros según la palabra del Señor. Y vamos a ir a la Biblia, al libro de Efesios capítulo 4. Vamos a ir a la palabra del Señor para aprender de lo que nos dice la Biblia. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 26 y luego el 27, el 29, el 31 y 32. Vamos a leer con atención la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 26. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar y que el Dios de los cielos nos ayude a poder llevar con el consejo de su santa y bendita palabra. Amado Padre Celestial y buen Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder compartir tu palabra con a cada uno de mis amados hermanos y amigos que en esta noche están conectados a través de las redes sociales. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Háblanos, Padre, y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan, por supuesto, a través de las redes sociales. En esta maravillosa noche vamos a hablar acerca de lo que es el carácter en el matrimonio. Y para empezar, la palabra del Señor nos decía en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 26. Y dice la Escritura Sagrada: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces nos molestamos? Es parte de nuestro carácter muchas veces aun cuando es en el hogar. Lidiamos con una vida diaria y donde muchas veces se van a probar nuestros caracteres. Cada uno y cada integrante de la familia tiene un carácter diferente el uno del otro. Si hablamos en el matrimonio, si hablamos del esposo y de la esposa, cada uno de ellos tiene un carácter diferente. El libro de Efesios dice: airaos, pero no pequéis. O sea, de alguna otra manera, ¿puedo molestarme? ¿Quién no se puede en algún momento se ha molestado por alguna razón? Quizá en el hogar, por ejemplo, los padres le dan una orden a los hijos, como por ejemplo a su hijo menor o a su hija mayor, que tienda la cama y no lo hace. Le dice que haga limpieza y no lo hace. Le dice que lave los platos y no lo hace. Cuando el padre da una orden y el hijo desobedece, el padre se siente molesto, porque ha desobedecido una orden de la cual él había dado, que se tenía que hacer, era una orden y la desobedecieron. Y producto de eso viene una molestia. Y cualquier persona pues ha de molestarse cuando alguien desobedece una orden. Y aquí dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. Quiere decir aquí la palabra del Señor que de alguna otra manera en nuestro carácter podemos en alguna manera molestarnos, pero la Biblia dice: no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 37:8. El libro de Salmos 37:8
¿Qué nos dice el Señor en su santa y bendita palabra? Salmos 37, versículo 8. Dice la Escritura Sagrada de esta manera, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El libro de Salmos 37, versículo 8. Dice, deja la ira y desecha el enojo. Por eso, de alguna otra manera, como dice aquí la palabra, dice, airaos y no pequéis, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera nosotros podemos enojarnos, pero no podemos llegar a pecar, como por ejemplo, enojarse y quizá de nuestra boca salga alguna palabra deshonesta. O hagamos algo que sea un pecado delante de los ojos de Dios. Que la ira y el enojo no nos haga que de alguna otra manera vayamos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Aquí la Biblia dice, el versículo 8, deja la ira. Deja la ira porque no es bueno el enojo, estas cosas, y aunque muchas veces dice que nos vamos a enojar y nos vamos a irar, pero hay que tener cuidado de no pecar contra Dios. Me puedo molestar, me puedo enojar por alguna orden que di y no se hizo, o por algo que yo pensé que lo habían hecho y no lo hicieron, no obedecieron. Y eso va a producir una molestia en mí, como ser humano. Jesús también se enojó en algún momento, se molestó. Pero dice que esto no nos haga pecar. Cuidado, dice la Biblia, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pues justamente cuando se trata de que de alguna otra manera nos enojamos, nos molestamos, se trata siempre de acudir a lo que es el perdón. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no termine el día y se oculte el sol sin que antes tú y yo nos hayamos puesto a cuentas con nuestro prójimo. Porque no podemos estar airados, no podemos estar molestos. El hecho de que me molesté, humanamente actué y me molesté, pero que esto no me lleve a que ese enojo se pueda convertir en mi vida en una raíz de amargura, de tal manera de que no después me sea difícil perdonar. Porque cuando uno guarda el rencor, guarda el enojo en su corazón, después le es difícil perdonar. Por eso es inmediatamente que después de haber de alguna otra manera ofendido a alguien, siempre uno le pide perdón. Por eso dice la Biblia en Efesios, airaos, pero no pequéis. Te puedes enojar, puedes molestarte, humanamente hablando, sí, pero ten cuidado de no pecar contra Dios. Pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro, porque antes de que alguna palabra o alguna reacción negativa pueda salir de nuestros labios, uno tiene que pensar. ¿Por qué? Porque vamos a ver a través de la palabra del Señor un ejemplo de lo que nos dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 32. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 32. En el verso 15. Génesis 32, versículo 15. ¿Qué nos dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 32, versículo 15? Hacia adelante. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea nuestro Dios. Mire lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo, el libro de Éxodo 32. En el libro de Éxodo 32. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 15. Ahí vamos a encontrar lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Y dice así: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada
sobre las tablas. Lo dice aquí la palabra del Señor, versículo 17. Dice el 16, y las tablas eran la obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios. Las tablas, nos habla aquí la palabra del Señor. El versículo 17, cuando oyó, dice Josué, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Mire, dice que Moisés había estado en el monte 40 días, en la misma presencia de Dios, en ayuno y en oración. Y había estado allí y había recibido las tablas de la ley, que eran la obra de Dios, que Dios había escrito los mandamientos para dárselos a su pueblo. Y dice que él baja del monte y escucha los alaridos, pero dice, esto no es alarido de fiesta. Dice aquí, no es, como dice aquí el versículo 17, cuando Josué le dice el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Pero no era una pelea, no había una pelea. Dice que él respondió: no es voz de alaridos fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. ¿Qué vio? El versículo 18 dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿qué pasó? La Biblia dice que ardió la ira de Moisés y quebró las tablas. Dice la palabra, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Mire, no pudo contener la ira este hombre, a pesar que era un hombre de Dios a quien Dios había escogido para sacar a su pueblo Israel. Pero lamentablemente vemos que en el momento de que ve esta escena, ve esta situación de que el pueblo estaba danzando ante un Dios que habían ellos hecho, Baal, él se enojó y tomó las tablas, y tenía las tablas de la ley, de la obra de Dios, y las quebró. ¿Pero qué las quebró? Se dejó llevar por el enojo, se llevó a dejar por la ira, por la cólera que sintió en ese momento, porque el pueblo de Dios, el pueblo que había salido de Egipto, estaba adorando no al Dios que es de los cielos, sino a otro ídolo. Esto ardió en ira en él. Por eso, mis amados, decimos que el enojo nos puede hacer llegar a hacer cosas que no convienen, cosas que de repente de alguna otra manera pueden hacer de alguna otra manera como Moisés, que perdiera, porque esto causó algo tremendo. Él quebró las tablas, tuvo que volverlas a hacer. Luego dice la Biblia que después, cuando el pueblo pidió agua, y le dijo el Señor: háblale a la peña, y él golpeó la peña, y dice que salió agua, pero Moisés no había honrado delante del pueblo a Dios, no lo había honrado, y producto de eso, porque también lo hizo con enojo, no entró a la tierra prometida. Podemos ver de que quizá muchas veces podemos ser buenos cristianos de repente porque somos buenos predicadores, somos buenos cantores, sabemos mucho de la Biblia, pero que una de las cosas que quizá nos pueden hacer que le estemos fallando a Dios es nuestro carácter. El carácter que en ese momento tuvo Moisés no fue el correcto, porque mire lo que perdió. El carácter te puede cerrar las puertas. Yo puedo orar, puedo ayunar, puedo vigilar, y se abren un montón de puertas en el Señor. Pero mi carácter puede hacer que esas puertas se cierren. Miren lo que le sucedió a Moisés. Moisés quebró las tablas. ¿Y qué sucedió? No pudo entrar a la tierra prometida. Por eso es que la Biblia dice: iraos, pero no pequéis. Mira, aquí Moisés vemos un claro ejemplo de un hombre de Dios, pero que lamentablemente dejó llevar por la ira, porque quebró las tablas, quebró la obra de Dios que Dios estaba haciendo en él, a pesar de que él había estado 40 días en la misma presencia del Señor en ayuno.
Luego baja y ve toda esa situación, ese alarido, esa bulla, esas danzas, y él ardió en ira. No fue una pequeña cólera, no fue una pequeña molestia, fue que dice aquí la Biblia que él ardió en ira. Significa que este hombre se enojó tanto, que no le importó las tablas que las tenía y que eran la obra de Dios, sino que las quebró. No le importó. ¿Cuántas veces producto del carácter de repente no nos estamos dando cuenta? En el matrimonio, tú eres un hombre cristiano y quizá tu esposa también es cristiana, pero muchas veces por causa de la ira, de la cólera, puede ser de que muchas veces estemos faltándole al Señor y que podamos quizá por el carácter estar perdiendo muchas bendiciones que Dios quiere darnos. Entonces, nos dice aquí la palabra del Señor: airaos pero no pequéis, decía el libro de Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire lo que dice la Escritura Sagrada en el libro de Proverbios, capítulo 14. Proverbios, capítulo 14, vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 14, en el verso 17. Dice aquí la palabra del Señor, mire lo que dice, 14:17. El que fácilmente se enoja, hará locuras. El que fácilmente se enoja, hará locuras. Hay gente, mis amados, de que muchas veces no los puedes ni tocar. No les puedes decir nada. Porque al primera situación que quizá le incomoda y comienza a airarse. Y por eso dice aquí la Biblia: el que rápidamente se enoja, hará locuras. El que fácilmente se enoja. Hay gente que no sabe controlar su carácter. Claro, todos tenemos nuestro carácter, eso es cierto, todos los tenemos. Nadie es perfecto. Yo no puedo decir yo no tengo mi carácter, todos tenemos nuestro carácter. Pero dice aquí que el que fácilmente se enoja, dice, hará locuras. Porque cuando, por ejemplo, en el matrimonio, de repente la esposa de repente no hizo algo, que de repente el esposo le había dicho: ¿sabes qué? Lávame esto de aquí porque lo necesito, y de repente la esposa se olvidó, y el esposo después se da cuenta: y me lavaste mi camisita, o me lavaste las medias, o esto. La esposa dice: me olvidé. ¿Cómo reacciona usted como esposo? ¿Se aira? ¿Fácilmente se enoja? Y comienza a reclamar. Y por eso dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, porque cuando el hombre o el esposo se enoja con la esposa, comienza a decir palabras que muchas veces van a terminar hiriendo a la mujer, hiriéndole a la esposa. ¿Por qué? Porque es tan fácil para enojarse. Miren lo que le pasó a Moisés. Vio la escena, vio las danzas, vio la bulla, y no pensó nada más que en ese momento se dejó llevar por su ira y su cólera y quebró las tablas. Usted como esposo puede decir a su esposa con muchas palabras: esposa, yo te amo, tú eres la única, tú eres la mujer más maravillosa que he conocido, yo quiero pasar toda mi vida al lado tuyo. Pero el carácter hace de que muchas veces la esposa se sienta mal, porque hace que muchas veces a través del carácter, producto de las palabras que salen de la boca de la persona, sea del hombre o también de la mujer, porque también hay mujeres que hieren con palabras a sus esposos. Entonces hay que tener cuidado, porque el que fácilmente se enoja hará locuras. Entonces, cuando de alguna otra manera nos enojemos por algo, dice aquí la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. O sea, cuidado con pecar contra Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el libro de Salmos 4:4. Salmos 4:4 dice: Salmos 4:4 dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. En otras palabras dice que te puedes enojar, pero no peques. No peques, dice, más bien medita en tu corazón. Meditemos. Porque si de alguna otra manera yo me molesté, por alguna razón, siempre es bueno reconocer. Hay que meditar. Si me enojó algo a mí,
Bueno, tengo que meditar y no más bien reaccionar así rápidamente. Porque es verdad, uno tiene el Espíritu Santo de Dios. Y antes de que tú reacciones mal, el Espíritu Santo te va a hacer ver que estás mal. O que cuidado, que el producto de tu enojo pueda salir una palabra que no es la correcta. Entonces te vas a molestar. Pero cuidado. Piensa antes de hablar. Piensa. Entonces dice aquí la palabra. El versículo 4, temblad y no peguéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad, porque a veces el enojo lo llevamos hasta cuando ya vamos a descansar. El esposo y la esposa a veces se pelearon o se discutieron durante la mañana o en la tarde, y como no hay ese acercamiento de pedirse perdón y saber reconocer de alguna otra manera que se enojaron por alguna razón, se dejaron llevar por la cólera, por la molestia, por el enojo, y no ha habido una cercanía para pedir perdón, llegan al momento ya de irse a descansar y cada uno pueden dormir en la misma cama, pero uno mirando para un lado y el otro mirando para el otro lado, uno para el norte y el otro para el sur, y ninguno de los dos son capaces de reconocer que fallaron. Entonces esto puede afectar, porque ya no es igual cuando usted se enoja con la persona. Usted ya no le puede hablar así como con esa paz, con esa tranquilidad, y decirle, amor, mira esto, mira, amor, lo de acá. Pero cuando usted se enoja con su esposo, cuando usted se enoja con su esposa, ya no hay la misma comunicación. Usted le habla a la esposa parece que no escucha, pero sí escucha. Y viceversa. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos dejar de que el enemigo, ahora, mire lo que decía también el libro de Efesios 4:27, decía, no deis lugar al diablo. Porque el diablo quiere hacer separación. El diablo quiere muchas veces meterse de cualquier manera. Cuando ve un hogar que está feliz, un hogar que vive, gracias a Dios, buscando de la presencia de Dios, va a buscar de alguna otra manera del enemigo que Dios lo reprenda, separarlos. Y muchas veces lo que ha hecho el enemigo es que con el carácter ha separado a muchos. Muchos hogares se han separado porque dicen, no, yo no aguanto este hombre, es así, 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 así. Yo no aguanto esta mujer porque es así, así, así. Para todo se enoja, para todo me grita, para todo me insulta, para todo habla malas palabras. Y justamente a veces por eso hay hombres que dicen, mejor prefiero estar en la calle. O prefiero meterme en mi cuarto y no decir nada. ¿Por qué? Porque todo esto es un infierno, dicen los hombres. Muchos hombres que tienen un hogar donde de repente no reina la paz, sino más bien siempre todo el día paran discutiendo. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, meditad en vuestro corazón, en vuestra cama y callad. Cuán importante es que nosotros meditemos, como dice aquí la palabra del Señor, y vamos a seguir viendo ahí en el mismo, vamos a ir a la palabra del Señor, el libro de Proverbios 19. Proverbios 19 dice, en el versículo 11, Proverbios 19:11, dice la palabra de Dios, dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Mire, habla de la cordura, que tiene que ver con la prudencia, y que tiene que ver con pensar antes de actuar. Dice aquí la palabra de Dios, la cordura del hombre detiene su furor. Quiere decir que cuando hay un enojo en la casa, cuando el momento de que hizo la cólera y tú quieres reaccionar como todo ser humano, porque te dio cólera por algo, o tanto el hombre como la mujer quieren reaccionar, dice aquí que la cordura del hombre detiene, dice aquí la palabra del Señor, la cordura del hombre detiene su furor. Este hombre va a pensar antes de actuar. No es que va a actuar porque, no, es que a mí no me pueden decir nada porque yo soy fosforito, yo rápido me enciendo, no me pueden ni tocar porque ya saben. No, el hombre que tiene cordura, el hombre que es prudente, dice la Biblia, piensa antes de hablar, antes de actuar, antes de saber de que si de repente yo reacciono mal, puedo herir los sentimientos de la persona que de repente me ofendió o de repente me hizo enojar. Pero tengo que entender de que no puedo dejarme llevar por la ira, no me puedo dejar llevar por el enojo, no me puedo dejar llevar por la cólera y perder la bendición. Porque muchos hogares
ha llegado hasta los golpes producto de esta situación. ¿Por qué? Porque el hombre comienza a gritar a la esposa y hay esposas que, bueno, no se dejan. Dice, si tú me gritas, yo también te grito. Y se ponen guantes y comienzan a boxearlo entre los dos. Comienzan a pelearse y él le dice y ella también le responde y al final, a veces hasta termina con un golpe, con una cachetada. Y eso es lo que hiere. Y eso es lo que de alguna otra manera trata el enemigo de hacer para desunir los hogares. Por eso no hay que dejarse llevar por la cólera, no hay que dejarse llevar. Es cierto, nos podemos querer enojar como todo ser humano, pero como dice aquí la Biblia, la cordura del hombre detiene su furor. Y su honra, dice la Biblia, es pasar por alto la ofensa. Me ofendiste, pero ¿qué voy a hacer? Mi honra va a ser que voy a pasar por alto lo que me hiciste. O sea, en otras palabras, te voy a perdonar. Porque a veces sucede, ¿no? Como escuchábamos el día de ayer a través de las redes sociales a nuestro presbítero nacional. Porque sucede el enojo cuando ya la situación aparentemente se arregló en la casa, cuando ya parece que ya hay paz, que ya se solucionaron las cosas. Sucede que cuando nuevamente sucede un problemita por allí, de nuevo la esposa saca a relucir el problema. De nuevo comienza, ya se acabó el problema, pero continúa ella. Y muchas veces dice, ya te perdoné, pero pasa una semana y nuevamente se acuerda de lo que le hiciste hace 15 días. Y miren, entonces dice, el que perdona, el que realmente, como dice aquí la palabra, su honra de aquel hombre es pasar por alto la ofensa. Es perdonar la ofensa. Sí, me ofendiste, yo me enojé contigo, pero paso por alto esto, perdono. Entonces dice la Biblia, la cordura del hombre detiene su furor. Porque el hombre va a pensar primero, ¿qué pasa si ya reacciono así nomás porque sí? Pueden venir consecuencias muy graves. Pero si yo pienso antes que Dios me da sabiduría para poder hablar con sabiduría a la persona, si eres un esposo, pídele al Señor que te dé sabiduría. Señor, dame sabiduría para poder responderle. O a esposa, dile al Señor, dame sabiduría para poder responderle a mi esposo. No te pongas boca a boca con él, no te pongas a pelear, no haga lo mismo que él hace o ella hace, sino que respóndele, pero con sabiduría, como dice aquí la palabra del Señor. Y hay veces de que la esposa tiene que dejar que el esposo se tranquilice. Porque el hombre muchas veces también es el más propenso quizá a enojarse tan rápido, de que a veces quiere y comienza a hablar y a enojarse, y aquí la esposa pues también tiene que mejor callar hasta el momento en que ya se apacigua, el hombre ya dijo, ya está más tranquilo, y ahí recién puede usted conversar con él. ¿Por qué te enojaste? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? No me di cuenta, perdóname. De eso se trata. Entonces, la palabra del Señor nos va a decir en el libro de Proverbios, vamos al libro de Proverbios, capítulo 22. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 22. Dice el versículo 24. Proverbios 22. Dice 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Dice, no te entremetas con el iracundo, con el que siempre anda irado, porque a veces cuando sucede de que a veces uno puede estar bien, tranquilo, y te juntas o quizá te dejas llevar por el que siempre de repente es iracundo, porque a veces hay hay personas que todo lo ven gritar, todo lo ven cólera, todo lo ven insulto, y dice aquí la palabra del Señor, no te entremetas con el irado, con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Es mejor alejarse de esas personas. En este caso, si sucede en el matrimonio y el esposo se enojó y se molestó, mejor es quedarse callado. Y si está gritando y gritando, mejor, bueno, me voy a un lado, me pongo a un costado y listo. Aunque a veces sucede de que hay hombres o mujeres, ¿no?, que cuando no les responde, a veces que dice, ¿y por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? Y ya, y cuando le responde, ¿y por qué me respondes? Es un asunto
que sucede a veces dentro de lo que es el matrimonio. Pero dice aquí, mejor no te entremetas, no te acompañes con personas que pueden ser de este carácter. A veces nuestra juventud, los que están enamorados o los que están de novios o para casarse, ya fijaron una fecha de matrimonio y el joven dice, bueno, yo me voy a casar, y de repente la novia es iracunda y dice, no, ya me caso con ella, ya en el matrimonio seguro que cambia. O viceversa, el novio es iracundo, para todo se molesta, la controla. Dice, no, ya me caso con él y en el matrimonio todo se va a arreglar. Cuidado, no te acompañes, dice aquí, con el hombre iracundo. Mejor es alejarte de él. Porque si el hombre que no es tu esposo, jovencita, que el hombre que no es tu esposo se atreve a alzarte la voz, a gritarte, aun cuando no son nada, imagínate en el matrimonio. No pienses que en el matrimonio va a cambiar. Si no cambia ahora, que es el novio, el enamorado, no cambie, porque el único que cambia aquí es Cristo. Si uno se deja cambiar por el Señor a través de su palabra, ¿por qué? Dios no te obliga, pues si no quieres cambiar, aquí nadie te va a cambiar, solamente Cristo puede hacerlo, pero siempre y cuando tú le des tu corazón, te entregues en toda tu voluntad al Señor. Pero hay gente que no quiere cambiar. Entonces, ¿qué haces con una persona que quizá es de ese carácter? Cuidado, los jóvenes, cuidado. Entonces, vamos a ver la palabra del Señor y vamos a regresar un poquito a lo que decía Efesios 4. Efesios 4. El libro de Efesios 4. ¿Qué nos dice en el versículo? Leíamos el 26, ¿no? El 27 algo de... para meditar también en el libro de Efesios 6, 27. Dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 27. Nos dice así la palabra: no deis lugar al diablo. No hay que darle lugar al enemigo. Porque esta situación del enojo, esta situación de las molestias, de las cóleras que uno puede tener, dice, como decía el versículo 26, adoráis pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa de que si ofendí, o si peleé, o me enojé, siempre acuda a lo que es el perdón. No me vaya a costar molesto con la persona. No es que termine el día, llegue la noche, se va a la cama a dormir y cada uno mira, uno para un lado, otro para otro lado, y no se pidieron perdón. Y puede venir Cristo y se quedaron porque no aprendieron a perdonarse. Por eso aquí dice la palabra de Dios: no deis lugar al diablo, porque cuando uno se deja llevar por la ira, uno se deja llevar por el enojo, porque esto tiene que ver con el carácter en el matrimonio, y no solamente de una persona, sino de las dos personas, tanto el esposo como la esposa, o quizá podamos también decir por los hijos, qué clase de carácter tendrán ellos. Entonces, pero recuerde de que el esposo y la esposa son el ejemplo de ellos. Ellos van a ser tal y conforme a ustedes. Sus hijos van a ser la misma imagen de usted. Si usted es un hombre iracundo, lo que va a criar es unos hijos iracundos. Si usted es un hombre que habla malas palabras, lo único que va a criar son hijos que hablan malas palabras. Así de simple. Porque usted es el ejemplo a seguir de sus hijos y de sus hijas. Todo lo que usted haga, sus hijos lo van a imitar, sea para bien, sea para mal. Por eso somos el ejemplo. Los padres, nosotros somos el ejemplo de vuestros hijos. Ahora, no le deis lugar al diablo. No dejes que en ese espacio de una molestia que tuviste, el enemigo entre a tallar, porque lo que el enemigo va a querer es desunir. Entonces no deis lugar al diablo. Si hay alguna situación de discusión, el enemigo no puede estar ahí en medio. El enemigo no puede estar en medio ahí. Porque usted tiene que perdonar. No deis lugar al diablo. No dejes que en tu matrimonio y en tu hogar, en tu relación, se mete el enemigo a través de muchas veces del carácter. ¿Por qué? ¿Cómo se mete el enemigo muchas veces ahí? Porque ya pelearon y el enemigo va a decir al hombre, le va a decir: oye, pero ella te ofendió. No vayas a pedirle perdón hasta que ella venga y te pida perdón, no vayas. Y el hombre a veces, como muchas veces es orgulloso,
Dice, y sí, pues no, si ella me ofendió, que venga y me pida perdón. Yo no voy a ir a ella, si ella fue la que me trató mal o me habló mal, entonces que venga ella. Pero como a veces también en la maquinación, en la mente de la mujer, el enemigo trabaja de la misma manera y también le dice, mira, ¿sabes qué? Él te ofendió, que él venga. Entonces viene la lucha de las dos personas, tanto el hombre como la mujer, y el enemigo ya se metió ahí. De tal manera que llega el día siguiente, si no se perdonaron, no se hablan, están ahí inmudos, a la cuenta que y es una tristeza porque no es igual. Se siente como una soledad, como si algo, un ambiente que no es de tranquilidad. ¿Por qué? Porque se pueden cruzar allí y cada uno se cruza por el mismo camino, pero se tratan de esquivar y uno se va por la sala, el otro se mete al cuarto, uno se mete a la cocina, el otro se mete al baño, pero no tratan de no chocarse. ¿Por qué? Porque producto del enojo dejaron que el diablo se metiera allí. Así que mejor es reprenderlo al enemigo y no darle cabida al diablo, no darle lugar al diablo. Que cuando vengan estas situaciones de molestia entre el matrimonio, me molesté o ella se molestó o nos molestamos, acudamos a lo que dice la palabra del Señor, que es el perdón. Ahora, ¿qué dice el versículo 29? El versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí mismo en el capítulo 5, en el verso 5, capítulo 5, versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tranerías, dicen que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. O sea, tener cuidado. ¿Por qué? Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que ninguna palabra. ¿Por qué? Porque, como decíamos, en enojo, a veces a través de las reacciones, a través de las palabras, lo que sale de mi boca, qué le dije a la persona. Hay personas que hieren tanto con las palabras y por eso dice la esposa, mejor prefiero que me des un golpe porque al final me pasa. Pero cuando me dices o me dijiste esta palabra, eso marcó mi corazón, eso hirió mi corazón y eso es lo que dice la esposa. Eso es lo que tengo aquí y no lo puedo sacar. Por eso es que hay hogares, hay esposas que pueden llevar herido el corazón por años. Y justamente por una sola palabra que le dijo el esposo. Porque hay esposos que dicen, yo me arrepiento de haberme casado contigo. Nunca me hubiese quedado mejor solo, dicen. Entonces, esas palabras que del hombre salen para la esposa, hieren el corazón de la esposa y el corazón de la esposa lo que piensa es que el marido pues no la ama. Porque si le dijo que se arrepentía de haberse casado con ella y que nunca se debió haber casado, imagínense, eso es lo que hiere en el corazón. Y aunque el hombre muchas veces diga, bueno, ya perdóname, ya no lo va a hacer. Si él realmente saben perdonar y se perdonan, bueno, porque el perdón es olvidar. Pero si no se deja llevar por el perdón de Dios o no siembran ese perdón en los corazones, va a ser de que muchas veces esa herida siga ahí dentro del matrimonio. O la esposa le hizo algo al esposo y de igual manera muchas veces pasan eso. Por eso dice la Biblia que ninguna palabra corrompida, que no sea, dice aquí la Biblia, sino más bien que sea, dice, de edificación, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Es que las palabras que salgan de tu boca tienen que ser buenas, porque tú tienes que hablar correctamente. Es cierto que a veces te vas a enojar con la persona, pero trata de usar palabras sabias, palabras buenas, para poder quizá querer corregir a alguien. Nunca lo vas a hacer con insultos. A veces el padre quiere corregir a los hijos insultándolos, poniéndoles apodos, maltratándolos física y también muchas veces emocionalmente. Si tú y yo queremos corregir algo, siempre lo hagamos con la palabra. Y por eso dice, usando la palabra aquí, dice, sino la que sea buena, esa palabra buena y sea necesaria ¿para qué? Para edificación. Cuando muchas veces hay el enojo y dice, bueno, perdóname,
Perdóname, sí, te me enojé, me dejé llevar por la cólera, ¿sabes qué? Perdóname, pero ¿qué dice la Biblia? Hay que de alguna otra manera perdonarnos y no volver a cometer esto. Así que hijita o esposo mío, ya esto ya se acabó. Nos perdonamos y hay que seguir para adelante y hay que buscar más de Dios, porque nos dejamos llevar por la cólera. Tiene que salir palabra buena, palabra dice para la edificación, dice la segunda palabra del Señor, nos dice aquí en el verso que estábamos leyendo, a fin de dar gracia a los que escuchan, a los oyentes. Imagínense un hogar donde solamente sean insultos, y acuérdese que vivimos en una casa y que tenemos vecinos y los vecinos están escuchando. ¿Qué palabras están escuchando los vecinos de nosotros? ¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca? Y recuerde que somos testimonio para los que están a nuestro alrededor. Entonces, dice aquí para que esas palabras sean de edificación, para dar gracia a los oyentes. ¿Por qué? Porque cuando, a pesar de que a veces vienen problemas, a pesar que vienen circunstancias difíciles, que a veces el hombre o la mujer quieren perder la paciencia y producto del enojo por algunas cosas que suceden en el hogar, pero siempre tratan de resolverlos con sabiduría. Entonces, la gente va a quedar sorprendida porque de repente se van a enterar que hubo un problema, pero ellos tuvieron un problema, pero nunca los hemos escuchado discutir, nunca los hemos escuchado insultarse el uno al otro, nunca los hemos escuchado maltratándose el uno al otro, sino siempre quizá de alguna otra manera se escuchó que había una palabra más bien de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de decir, sí, hay que seguir adelante, cometimos un error, pues hay que pedirle perdón a Dios, hay que perdonarnos entre nosotros y hay que continuar buscando de Dios. Siempre vamos a ser testimonio para los de afuera, porque recuerde que nosotros predicamos de dos maneras, por la vida que llevamos y también por la palabra. Claro, la predico, la testifico, pero lo que va a hablar más de mí va a ser mi testimonio de cómo yo estoy viviendo esta palabra. Y dentro de lo que es el matrimonio, el carácter es una cosa de que de alguna otra manera va a ser testimonio para los demás. Porque a veces el hombre grita y todo, se escucha toda la cuadra. La mujer grita y se escucha toda la cuadra. Oye, esa es la fulana de tal. Sí, ya conocemos la voz, esa es ella, porque ya ella grita. Se escucha toda la cuadra. Por eso, dice aquí la palabra del Señor, que esa palabra tiene que ser con gracia. Dice, para dar gracia a los oyentes, palabra buena de vuestra boca. Que no salga una palabra corrompida, sino que salga palabra buena de edificación. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, en el capítulo 3. Nos dice la Escritura Sagrada, mis amados hermanos. Capítulo 3, verso 6. Nos dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 3, versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y si ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden la bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así lo dice la palabra del Señor, hablando del miembro más pequeño del cuerpo, que es nuestra lengua. Y dice aquí que es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y dice y pone como ejemplo que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y la lengua
está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, porque cuando yo hablo, cuando expreso alguna palabra, bien puedo ser de edificación o bien puedo contaminarme. Por eso dice la Biblia, hermanos, no puede proceder de la misma boca bendición y maldición. Bendecimos a Dios, pero con la misma boca, con la misma lengua, maldecimos a los hombres que están a semejanza de Dios. O sea, yo puedo ser un hombre, un buen orador, y yo le alabo a Dios y estoy en mi casa y le estoy cantando y estoy haciendo la obra y estoy ahí clamando al Señor. Estoy bendiciendo a Dios, pero luego después estoy maldiciendo a mi familia. Estoy tratando mal a la esposa, estoy tratando mal a los hijos. ¿De qué me vale que me encierre en mi cuarto a orar, a clamar a Dios, a bendecir el nombre de Dios, si después voy a salir a discutir, a pelear? Entonces, como dice aquí el apóstol Santiago, hermanos, esto no debe ser así. No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. No puedo estar bendiciendo a Dios, alabando a Dios, cantándole a Dios, pero también con mi misma boca estar tratando mal e insultando y tratando mal dentro de lo que es el hogar, el esposo a la esposa o la esposa al esposo o a los hijos. Dios se dice la palabra del Señor que hay que tener cuidado porque sí podemos, con la ayuda de Dios, domar esta lengua. Porque como decíamos, el hombre que es un hombre que tiene cordura y prudencia va a pensar antes de hablar. Pero difícil cuando uno se deja llevar, como decía la palabra del Señor al principio, se deja llevar por el enojo, se deja llevar por la ira, se puede dejar por su carácter, porque dice, yo soy así y así soy. No, uno tiene que moldearse a la palabra, porque con la ayuda de Dios sí podemos cada día cambiar. No somos perfectos, no, todavía estamos en un proceso de cambio, todos estamos en un proceso de cambio. Pero el asunto es ponernos siempre en las manos de Dios. No tratar de decir yo soy así y así moriré, no. Sino que más bien cada día con la ayuda de Dios ir en un proceso de cambio. Y para terminar, ¿qué dice el libro de Colosenses? ¿Qué dice el libro de Colosenses en el capítulo 3? Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice así la Escritura Sagrada, que lo leemos en esta oportunidad. Vamos a ver lo que dice. Y dice la palabra del Señor, soportándoos unos a otros. Dice aquí soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es que tenemos nuestro carácter. Muchas veces vamos a pasar estas situaciones, pero ¿qué nos manda la Biblia? La Biblia dice, soportaos unos a otros. A veces, como dice, a veces uno quiere reaccionar, pero tenemos que aprender a soportar, resistir, soporta, resiste. ¿Quieres reaccionar? ¿Quieres hablar? No, pero resisto. Yo soy un hombre, yo soy una mujer prudente, que pienso antes de actuar. Pienso. A veces la cólera nos va a querer ganar, pero, Señor, si he escuchado tu palabra, entonces voy a pensar antes de hablar. Dice aquí la palabra, soportándonos unos a otros. No solo hay que soportarse, sino también hay que perdonarse. Yo soporto. De alguna otra manera, no voy a hablar palabras que no convienen, no voy a actuar de una manera equivocada, pero también tengo que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque quizá lo que me dijeron me afectó, quizá no respondí. A veces las esposas mejor se quedan calladas para no responder al marido, pero eso no significa que no les haya dolido la palabra que les dijo. Entonces, no solamente hay que aprender a soportar, sino también hay que aprender a perdonar. ¿Te hirió con la palabra que te dijo? Pues aprende, como dice aquí la Biblia, a perdonar. Perdonando los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hay un claro ejemplo que nos enseña, dice la Biblia. Porque de la manera que Cristo me perdonó, así también tengo que hacerlo yo. Si Cristo me perdonó y me sigue perdonando todas mis faltas, mis transgresiones, mis pecados que muchas veces cometo contra Él, y me perdona porque yo acudo a Él a pedirle perdón, entonces yo también tengo que aprender a perdonar.
a soportar a mi cónyuge, a soportar a mi esposa, a soportar a mi esposo, pero soportarlo, pero también aprender a perdonarlo, porque Cristo me dio su perdón y nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Amén. Muy bien, mis amados, lo vamos a dejar allí y luego tendríamos que compartir mucho más y Dios mediante, si Dios lo permite, mañana por la noche seguiremos compartiendo la palabra del Señor y bueno, vamos a hacer una oración y que Dios nos ayude en esta bendita noche. Amado Padre Celestial y buen Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios bendito. Gracias por tu grande misericordia, tu grande amor. Gracias por permitir que podamos compartir tu palabra, rogando y pidiendo, Señor, que haya sido de bendición para las vidas que lo pudieron escuchar, Padre mío, y que esta palabra, Señor, llegue a cada vida, haya llegado a cada vida y cada corazón. Señor, gracias. Ayúdanos nuestro carácter. Necesitamos ser moldeados, Señor. En el proceso cuesta, pero si nos dejamos llevar, Padre mío, si dejamos que tú nos moldees, tú vas a hacer la obra perfecta en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, y me pongo en tus manos y a todos aquellos que escucharon tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Hemos compartido la palabra del Señor. Mañana, bueno, el día de ayer, viernes, estuvo predicando nuestro hermano pastor presbítero nacional, porque hay una conferencia de 5 días. El día de ayer estuvo predicando nuestro presbítero nacional a las 11 de la mañana. Hoy también estuvo predicando también nuestro presbítero regional, el pastor Roberto Salarriaga Rivera. Y mañana, Dios mediante, continúan las conferencias a partir de las 11 de la mañana. Mañana estará predicando nuestro pastor y maestro, pastor Ronald Medina Castillo, a partir de las 11 de la mañana. Así que le invitamos a que entre a través de las redes sociales, a través del Facebook, por supuesto, y usted pueda alimentarse con la palabra de Dios. Hay un hermoso tema para mañana, así que mis amados, les animamos. Y también, por supuesto, a toda la iglesia del Señor le instamos a que también nos apoyen con sus oraciones. Así que el día de mañana, 11 de la mañana, estamos todos conectados para escuchar la palabra del Señor con nuestro pastor y maestro Ronald Medina. El día de mañana, 11 de la mañana. Y bueno, por la noche continuaremos estudiando acerca de lo que es el carácter del matrimonio a partir de las 8 de la noche. Así que les invitamos y le agradecemos profundamente haber estado atento a la palabra. Saludos para todos mis hermanos en diferentes ciudades y países. Que Dios los cuide y los guarde. No se olvide de entrar también al Facebook para que usted pueda ver las enseñanzas, y al canal de YouTube Dios te habla, donde encuentras todas las enseñanzas que por la gracia de Dios nos ha permitido exponer juntamente con nuestro hermano pastor Ronald Medina durante todo este tiempo, ¿no? Así que le invitamos a que pueda usted seguir escuchando y compartiendo el mensaje del Señor. Dios mediante, mañana nos encontramos. No se olvide, mañana en la mañana, 11 de la mañana, ya que esta conferencia continúa también, por supuesto, hasta el día martes, y ya mañana continuaremos dando el anuncio. Pero mañana, 11 de la mañana, estése conectándose a través del Facebook. Y, por supuesto, y en la noche. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le cuide. Muchas bendiciones.